El proceso de justicia y paz en Colombia, con el que se buscaba la desmovilización y condena de los paramilitares y la reparación de las víctimas, fue objeto de un duro examen internacional. El Centro Internacional para la Paz de Toledo presentó en Madrid el segundo informe de seguimiento de este tema. Asistieron personajes colombianos como el presidente de la Corte, el fiscal encargado, el alto consejero presidencial y el vocero de las víctimas. Pero la voz cantante es sin duda el juez de la audiencia española, Baltasar Garzón. En un diálogo de Bogotá a Madrid con María Emma Mejía, Garzón critica fuertemente la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos y la falta de cooperación de ese país para que respondan por lo que hicieron en Colombia. Garzón también dice que ni el conflicto colombiano, ni las víctimas, ni la sociedad en general se merecen un enfrentamiento como el que están sosteniendo el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. María Emma Mejía entra al radar. Gracias, juez Baltasar Garzón, por acompañarnos hoy desde Madrid en este balance de lo que puede ser la presentación que ustedes hicieron desde el Centro para la Paz de Toledo. ¿Cuál es su opinión sobre el proceso de justicia y paz que se ha dado en Colombia? Concretándolo en justicia y paz, el balance no es todo lo optimista que pudiéramos desear, pero tampoco es demasiado pesimista. Es cierto que solo ha habido un caso que ha llegado a conclusión, pero son miles los que están evolucionando y el trabajo de los fiscales de justicia y paz está siendo exhaustivo. También la doctrina que se está impartiendo desde la Corte Suprema, pero yo creo que se puede llegar a avances mucho más importantes y positivos si se consigue conciliar cada una de las posturas de los diferentes operadores en este ámbito, y sobre todo ayudará muchísimo si finalmente aquellas personas que fueron entregadas en extradición en Estados Unidos realmente se consiguiera una cooperación entre los dos estados, entre los dos países, para viabilizar la prestación de ayuda jurídica internacional con el fin de que se les pueda enjuiciar. Las extradiciones le pusieron como un palo en la rueda, obstaculizaron los avances en justicia y paz, las extradiciones de estos grandes paramilitares. Bueno, efectivamente es así, eso es un hecho incontrovertido y hasta el punto de que es también un hecho que se ha tenido en cuenta y se recoge en el informe del Comité contra la Tortura de estos días de Naciones Unidas, donde se hace una valoración sobre todos y cada uno de los problemas que se están viviendo en Colombia en torno a la aplicación de esta ley de justicia y paz, que por una parte se critica como que puede propiciar en alguna medida la impunidad, pero también se alude a la situación de persecución o de crítica exacerbada que existe en contra de la Corte Suprema, o de cuestiones tales como las dudas sobre la elección del fiscal general de la Nación y de la necesidad de apoyo y ayuda a los fiscales de justicia y paz. En fin, es indudable que estamos en una ley que está en el límite y precisamente por eso, además de reconocer el esfuerzo que Colombia está haciendo y que hizo desde el Ejecutivo hasta el Judicial para hacer posible la aplicación de esta ley, ahora en la aplicación práctica están surgiendo problemas, pero yo creo que se pueden solucionar. Pero ¿qué prima, dijéramos, el delito de narcotráfico por el cual se extraditaron estos paramilitares o los delitos de lesa humanidad? Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, los crímenes más graves son los crímenes que se cometen contra la comunidad internacional, y dentro de esta categoría tenemos los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de genocidio o las masacres. Yo le quería preguntar un poco sobre la falta de resultados, dijéramos, una sola sentencia, la del Loro, que ustedes también mencionan, podría llevar a que la Corte Penal Internacional, al ver que no se aplica parte esencial de la Ley de Justicia y Paz, intervenga, ¿o usted no lo considera así?
Bueno, primero tendría también la Corte Penal Internacional que hacer la reflexión de por qué tardó 7 años en iniciar un proceso o en dictar una sentencia, ¿no? Pero, dicho esto, ya estamos en la fase en la que hay que hacer todo lo posible para que tales resultados vengan en cascada, es decir, las sentencias se produzcan ya una detrás de otra. Es decir, no tenemos ya justificación para que casi 5 años después de esta ley, aunque de aplicación práctica apenas 2, ya no consigamos más resultados, pero sería injusto decir que no se han conseguido. Aquí en Colombia nos sorprende, después de este informe tan dramático, estas cifras tan altas que se han presentado en estos años, precisamente de aplicación o por lo menos de sumar las estadísticas tan abrumadoras que estamos viendo de los paramilitares y de todos los asesinatos, homicidios, desapariciones. El enfrentamiento entre la Corte Suprema y el presidente de la República. ¿Cómo ve usted eso? ¿Es posible? ¿Se podría dar en algún otro país? Mire, usted lo ha dicho perfectamente. Ante la inmensidad del daño, del dolor, de la agresión a la comunidad colombiana y por ende a toda la comunidad internacional, las víctimas, Colombia no se merece esa confrontación. Pero es evidente entonces que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo en este caso hay un enfrentamiento total con el Poder Judicial, ¿no? Pues yo creo que ese enfrentamiento tiene que cesar, y tiene que cesar porque una cosa es la crítica de las resoluciones judiciales, la cual me parece no solamente conveniente, sino absolutamente necesario, porque los jueces también tenemos que someternos al juicio de la opinión pública y de la crítica, y otra cosa es la descalificación de las personas y no respetar esa división de poderes. Sí, pero que no se pueda nombrar un fiscal, que la Corte Suprema no acoja, dijéramos, la terna que le presenta el presidente de la República, que es el mecanismo que existe aquí. ¿Cómo se puede explicar? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué traduce? Bueno, si el mecanismo fuera absolutamente de sumisión o mimético, es decir, propuesta y obligatoriedad de la aceptación, yo estaría de acuerdo, pero si el mecanismo, como creo que acontece, es que la Corte Suprema tiene que valorar o tiene que decidir sobre la idoneidad de los candidatos y sobre si a su juicio reúnen esas características, pues yo creo que tiene un margen de decisión o de no decisión, y sobre todo en este ámbito lo que yo creo es que los candidatos a un cargo de tanta relevancia deben de tener el consenso de todos y presentarse sin mácula ante los ciudadanos. Entonces la apariencia, no solamente la apariencia, sino el ser y parecerlo es muy importante. O sea que no dan la talla según su criterio para que la Corte haya tomado esa decisión de no nombrarlo. Afortunadamente yo no soy quien tiene que tomar esa decisión, pero sí, no me cabe la menor duda que lo mismo que parto de la buena fe de la propuesta, parto necesariamente de la buena fe y del apego a la legalidad de aquellos que tienen que informarla. Y si el informe no es positivo, creo que debería de reconsiderarse la situación y dar una salida. Porque no es constructivo, pues tampoco es edificante, claro, que los partidos políticos no se pongan de acuerdo, porque al final, María Emma, quienes sufrimos las consecuencias somos los ciudadanos, y eso no es asumible, porque son las instituciones las que tienen que resolver ese problema. Me comprometo a pasarle ese mensaje suyo al presidente Álvaro Uribe, a ver si reflexiona y propone una nueva terna, pero ya para yo tengo un respeto muy grande y además un aprecio por el presidente Álvaro Uribe, y yo sé y me consta que es un político de primera talla y debería de dar solución a esta situación, porque no es beneficiosa para ninguno. Gracias, juez Baltasar Garzón. Y solo una cosita para terminar, de su experiencia como juez de tantos años, de lidiar con el terrorismo, de ver la justicia transnacional y las atrocidades de otros
países. ¿Usted cómo se siente con estas abrumadoras cifras, con estos crímenes tan atroces, estas masacres? ¿Cómo qué le deja a uno en el alma que debe tener un juez también al juzgar? Juez Garzón. Pues resulta casi inaceptable ver cómo la degradación humana puede llegar hasta los límites en que ahí ha llegado, y precisamente por eso nos debemos de comprometer todos. Este no es un problema de Colombia, es un problema de toda la humanidad, y es un problema de todos aquellos que tenemos una sensibilidad por el derecho humanitario, y no podemos, por tanto, abandonar a Colombia en esta aventura, sino todo lo contrario, hacerlo todo lo imposible porque las víctimas sean resarcidas y porque esa restitución que les corresponde, ese derecho a la verdad y sobre todo el derecho a la justicia, que es obligación de las instituciones, tenemos el deber ineludible de otorgarlo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el radar de Caracol Televisión. Muchísimas gracias.